Que oremos por la palabra de esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das esta noche, Señor, de traer un pensamiento, Señor, conforme, Señor, a tu palabra, Padre amado. Te pido, Señor, esta noche que seas tú, Padre, siendo, Señor, que dirija, Señor, mi corazón, mi alma, mis labios, Señor Jesús, para poder, Señor, llevar este pensamiento, Señor, hacia lo que tú has puesto en mi mente, lo que tú has puesto, Señor Jesús. Cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de palabra, Señor, que no sea, Señor, de parte tuya, Señor, que no sea, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que esta noche, Señor, seas tú, Padre, el que la bloquee, que seas tú, Señor, el que la quite de mi mente, Señor Jesús. Te pido con humildad, Padre amado, que seas tú, Padre, el que me dirija, Señor. Señor, he estudiado tu palabra, Señor. He querido, Señor, traer este pensamiento, Padre, porque lo has puesto muy fuerte en nuestra iglesia, en nuestra casa, Señor Jesús. Sabiendo, Señor, de que tú sabes los tiempos, Padre, perfectos, Señor, para cada familia, Señor, para cada persona, Padre amado. Te pido, Hijo, Espíritu Santo, que me dirija y que me ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos nuevamente, hermanos. Pueden tomar asiento, ¿verdad? Y estoy muy contento de poder compartir, traer un pensamiento. Les pido que me ayuden, que tengan paciencia. No soy un predicador, no soy una persona que ha estudiado o que tiene, solamente hay deseo en mi corazón de servirle a Dios, solamente hay deseo de esforzarme cada día en hacer algo nuevo o seguir hasta donde Dios me lo permita, rompiendo límites de los que hemos hablado, de los que se han venido hablando de semanas, rompiendo todo esquema que podemos, que nos impide o dar otro paso o seguir adelante. Es rompiendo ese límite que hablaba el hermano del 8x8, el que ponía el ejemplo él, es rompiendo esa comodidad que muchas veces nos hace bien, nos sentimos conformes, ¿verdad? Y les pido su paciencia, les pido que me ayuden también a predicar, ¿verdad? Y le he puesto a mi pensamiento esfuerzo, discúlpeme. Le he puesto un pequeño título a mi bosquejo que hice para poderlo llevar a cabo. Y son esas, voy a seguir hablando sobre el mismo tema que se ha venido hablando aquí en la iglesia, ¿verdad? Y quiero que me acompañen, más sin embargo, quiero hablar y recordarles de una parte de la introducción que el pastor hacía el día domingo. Y entre una de esas cosas que él decía el domingo, estaba una pregunta que decía, ¿qué tú vas a hacer? ¿O qué estás haciendo, verdad? Para conectarse con el propósito de Dios, para que se cumpla lo de Dios, lo que Dios habló sobre nuestras vidas y para nuestras familias, ¿verdad? Entonces, él preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué estás haciendo? Y quiero seguir bajo ese mismo tema, quiero seguir sobre eso mismo que se profundizó mucho en mi corazón y sé que es de parte de Dios. Y quiero que me acompañen en Mateo 14:28, ¿verdad? Y el pastor
decía que la palabra, viene la palabra de parte de Dios a nuestras vidas, viene la palabra de Dios a nuestras vidas, pero muchas veces falta acción, muchas veces falta valentía, y le puse valentía y acción nos lleva a la bendición. Ese fue el título que le puse a mi bosquejo, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, no lo recordaba, se me quitó de aquí de mi apunta, pero sí lo recordé. Entonces, valentía y acción nos lleva a la bendición. Todo eso, estos 2 meses, decía el pastor, hemos estado hablando de este tema. Hemos estado hablando, Dios nos ha hablado de que tenemos que hacer una acción de nuestras vidas. Tenemos que ser valientes. Tenemos que tomar esa valentía. Entonces, quiero que me acompañen en Mateo 14, 28. De este verso también se estuvo predicando dentro de estos 2 meses, pero Dios me llevaba nuevamente a este verso para poder yo escribir mi pensamiento, y Dios sabrá por qué me puso nuevamente este mensaje. Todos lo tienen, 14, 28, lo tenemos ahí, sí. Mateo 14, 28, entonces, no, Jenny, no, perdón, ese es, perdón, discúlpenme. Ok, más atrás, Jenny, el 17. Quiero ir donde dice, Señor, si eres tú, donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es el 14:28. Ok, dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, este verso me hace ver a mí la valentía de este hombre, porque se atreve a pedirle algo a Dios, se atreve a pedirle algo a Jesús. Le dice, si eres tú, dice que ellos estaban en la barca y empezó y se apareció Jesús y le dijo Pedro, si eres tú, dime que vaya y yo iré hacia ti, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, y yo iré hacia ti. Entonces, el atrevimiento de este hombre, la valentía de decirle, Jesús, si eres tú, hazme que yo camine sobre las aguas. Puedo mirar la valentía de Pedro en ese momento, pero después se realiza la acción. Después se hace la acción cuando Jesús en el 29, Jesús le da la palabra y Jesús le dice, ven. Y Pedro hace la acción de la palabra que Jesús le dio. Pedro baja de la barca, camina sobre el agua y fue hacia donde Jesús es, y fue hacia donde Jesús. La palabra sale de parte de Jesús. Jesús le dice, ven. Pedro la recibe inmediatamente, pero podemos mirar que Pedro hace una acción. Pedro hace una acción, hace caso a la palabra de Dios y camina sobre las aguas. Para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Y dirá usted, sí, hermano, pero esa palabra o ese verso no termina ahí. Dice que los vientos eran fuertes y que Pedro también tuvo miedo. Y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Y eso es correcto. Pero si Dios te da la palabra de que tú vayas y tú haces la acción, Dios dará honra a esa acción. Dios dará honra porque tú estás escuchando lo que Dios te está diciendo. Segundo, tú haces la acción y Dios va a honrar esa acción que tú que tú hiciste. Al final le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo creo que en el interior Jesús en ese momento se sintió alegre de su hijo, como cualquier padre cuando ve que su hijo ha tenido un triunfo. De esa misma forma viene Jesús y yo creo que muy adentro de él se sintió alegre y dijo,
qué atrevimiento de mi hijo, qué atrevimiento y qué valentía de que solamente le dije, ven, y él dijo, y no dudó en ningún momento, sino que puso su pie sobre el agua y caminó. Y aunque les digo, más adelante dice que lo dudó, pero Jesús miró su acción. A Jesús le haber gustado su acción. Y cuando Jesús viene o Dios te da la palabra y tú la crees y haces una acción en tu vida, Dios va a respaldar la acción que tú hiciste, ¿verdad? Y Mateo 14:32, y dice que cuando ellos subieron la barca, el viento se calmó. El pastor decía, muchas veces pensamos de que Jesús lo puede hacer todo, y eso es correcto, Dios lo puede hacer todo, decía el pastor, Él lo puede hacer, pero Él nos deja que nosotros avancemos. Él nos deja en esta parte donde dice de que subieron a la barca y las aguas se calmaron, el viento cesó. Jesús pudo haberlo hecho antes. Jesús pudo haber visto desde que le dice a su hijo, le dice, ven. Desde ese momento Jesús pudo calmar las aguas, pudo calmar los vientos, pero Jesús dejó que caminara a su hijo. Él quería mirar la acción de su hijo, aunque él ya sabía lo que iba a pasar. Sabemos de que Dios ya sabe lo que va a pasar de nuestras vidas, pero en ese momento Dios te deja que avances. Dios te deja que avances porque quiere mirar la acción. No es porque no puede solucionar tus problemas, no es porque no quiere solucionar tus problemas. Sí los puede solucionar, puede quitar la enfermedad, puede quitar todo tipo de adicción que puedas tener. Pero Dios te está dejando de que tengas una acción, que hagas esa acción. Dios está esperando que tengamos esa acción. Dios puede calmar tu situación por la que estás batallando. Por eso está esperando tu reacción. Tus situaciones no son para hundirte en el agua. No son para hundirte. Las situaciones que tomaste, las situaciones es para que tomes una acción en tu vida. No es para que tu vida se hunda y se quede varada en un solo lugar. No importa si caminas un poco y si caes. Dios no pondrá carga sobre ti que no pueda llevar. Dios está esperando tu acción cuando sea necesario. Dios te tomará de la mano y te sacará y entrará a la barca y calmará los vientos, callará todo lo que tenga que callar para que el propósito en tu vida se cumpla. Los problemas económicos tendrán que irse, tus situaciones tendrán que huir, pero es necesario una acción de mi parte, es necesario una acción de tu parte. Y de tu parte, una acción de fe que pueda marcar un antes y un después a tu familia y todas las generaciones. Vamos a ir a Hechos 16, 22 al 25. En Hechos 16, 25 nos narra la Biblia cuando Pedro y Silas fueron arrestados. Pablo y Silas fueron arrestados. Pablo y Silas no estaban en la cárcel por un crimen, sino que por predicar el evangelio. Los mostraron ante los magistrados, fueron rasgadas sus vestiduras, dice que fueron azotados con vara y se les dio una orden al carcelero que lo cuidaran muy bien, que lo cuidaran muy bien. Y el carcelero obedeció a lo que se le pidió y dice que los ató de mano, de pie hacia su cuerpo, ¿verdad? Y los llevó a la última celda. Y mire qué locura de estos dos tipos. Vamos al verso 16 y 25. Qué locura, ¿no? Después que son azotados, dice que sus vestiduras fueron rasgadas, fueron encarcelados no por un delito, fueron encarcelados por predicar el evangelio. Hombres valientes que estaban predicando, hombres que llevaban la palabra hasta donde no podían llegar muchas personas. Y en el verso 18, 16, 19 dice que a la medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios mientras los presos lo escuchaban. A pesar de que fueron azotados, humillados, estos dos tipos a la medianoche oraba y cantaba. ¿Cuál sería nuestra acción
si esto pasara? ¿Cuál sería la acción tuya si por predicar el evangelio, te llevan a la cárcel? ¿Cuál sería tu acción? ¿Sería la misma acción de Pablo y Sila? ¿Sería la misma acción de orar, de arrodillarte, de cantar himnos al Señor? ¿O vamos a renegar y vamos a decir, como en un tiempo, y estas palabras quedaron muy marcadas en una situación que me estaba pasando, y dije, ¿por qué en este momento? Si este es el mejor momento, ese es el tiempo donde yo creo que más he avanzado según yo, pero no. Esa era mi creencia. Todavía adentro de mí había egoísmo, todavía dentro de mí había mentira, todavía dentro de mí había muchas cosas que todavía no me dejaban avanzar. Pero muchas veces pensamos de que estamos en el mejor momento. Andamos predicando, andamos la Biblia debajo de nuestro antebrazo, andamos compartiendo palabra, ayudando al prójimo, qué sé yo, no sé qué tú quieres, qué le puedes poner, y pensamos de que lo estamos haciendo todo, y que no, y qué pasaría si nos arrestan y nos llevan preso por esto. ¿Tendríamos la misma actitud? ¿Sería la misma acción que Pablo y Sila? Porque aquí hubo después una consecuencia de la acción de Pablo y Silas, una consecuencia maravillosa y grandiosa, que eso que conecta con la pregunta que hacía el pastor: ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? O también tomaríamos acción para dar gracias a Dios y orar y cantar alabanzas a Dios. ¿Cuál sería nuestra acción? Vamos al verso 26. De pronto dice que hubo un terremoto tan violento, los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos de todos se soltaron. La acción de estos dos hombres al orar, al cantar alabanzas para Dios, los cimientos se estremecieron, las puertas fueron abiertas, las cadenas se rompieron, dice la palabra de Dios. Una acción de estos dos hombres en esa cárcel, una acción que, como lo pregunté ya rato, si tuviéramos la misma acción nosotros, esa acción de orar, esa acción de cantar himnos hacia Dios, tuvo una consecuencia más adelante en esta historia. Vamos a ir dando por ahí. Pero lo que te quiero decir, que muchas veces tenemos de por menos las acciones que Dios pone en nuestro corazón. Cuando el hermano empezó a orar y dijo: ayúdenme a orar por esto, ayúdenme siento muy fuerte esto en mi corazón. Dios me decía: eso es lo que le pido a mi pueblo, ser valientes, tener profundidad en el evangelio, tener profundidad en el evangelio. Vamos a ir al verso 27 hasta el 31. En ese momento dice que el carcelero despertó, y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo dijo: no hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas, y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. El carcelero en este momento, a él se le había pedido de que cuidara muy bien de ellos al comienzo. Se le había pedido, y dice que los ataron de pies y manos hacia el cuerpo. No había forma de cómo ellos pudieran escapar. Pero ellos empezaron a orar, ellos empezaron a cantar,
Los cimientos se estremecieron, las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas. El carcelero, al mirar aquello, se desesperó y obviamente dijo: me van a matar porque no hice mi labor, no hice mi trabajo como me lo pidieron. Y dice que estaba con una espada a punto de quitarse su vida. Y le gritaron y le dijeron: no hagas eso, estamos todos aquí. Y en eso empieza el carcelero a temblar. Y dice que fue hacia ellos y le hizo la pregunta. Y le dice: ¿qué debo de hacer para salvarme? El pastor preguntaba: ¿qué vas a hacer el domingo? El pastor decía: ¿qué estás haciendo? Y este hombre como que ya había escuchado, ¿no?, que tenía que hacer una acción, que tenía que hacer algo. Porque cuando él pregunta ¿qué tengo que hacer?, eso los llama a una acción. ¿Qué tengo que hacer? Cuando llegas a tu trabajo y le preguntas por primera vez quizás a tu jefe y le dices: ¿qué tengo que hacer?, le estás preguntando. Él te va a demandar algo que lleva una acción. Él no te va a decir: duérmete, regresa a tu casa. No, él te va a demandar lo que vas a hacer, y eso va a ser una acción, eso va a producir algo que tú tienes que hacer. Y ese hombre parece que ya había entendido eso, que él tenía que hacer algo, que era fácil porque solamente era algo de decisión en su vida. Yo sé que si yo hago algo, pero voy a preguntarle a estos hombres: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Esas oraciones, esa alabanza, yo creo que estaban intercediendo, igual como lo estaba haciendo el hermano aquí y la iglesia, ¿verdad? Que ellos estaban mencionando a los soldados, ellos estaban bendiciendo al jefe de comandantes, a las personas que lo habían arrestado. Yo creo que ellos estaban bendiciendo, y este hombre pudo escuchar y pudo entender que había algo diferente y que él tenía que hacer algo para que poder ser salvo. El carcelero hace la pregunta más importante de su vida. Hace la pregunta más importante de su vida: ¿qué debo de hacer para salvarme? En primer lugar, veo la acción que el orar y cantar de Sila y Pablo no solo abrieron puertas, no solamente rompieron cadenas, no solamente estremecieron los cimientos de la cárcel. Esa oración de esos dos hombres rompieron cadenas del alma del carcelero, estremecieron el corazón del carcelero y abrieron puertas de la vida eterna hacia al carcelero. Porque este hombre dice la palabra que temblaba y corrió hacia Sila y Pablo. Él mismo provocó la acción al decir: ¿qué tengo que hacer? El estar dispuesto a todo. Él estaba dispuesto a todo. ¿Estás esperando algo de parte de Dios? ¿Estás esperando que se cumpla una palabra de Dios que se te dio? Ya es tiempo que preguntes: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo siguiente que sigue? Decía el pastor: ya es mucho tiempo ya en ese monte, o ya es, ¿cuál era? Ya es bastante tiempo de estar en el mismo monte, ¿no? Ok, eso. Ok, pero ya es bastante tiempo de estar ahí en el mismo lugar. Y dice: ya es tiempo de preguntar qué tengo que hacer, provocar la acción. Ya la palabra vino, ahora es tu turno, ahora es mi turno de hacer mi acción, de hacer lo que Dios ha dicho que va a pasar en mi vida y en tu familia. Vamos al verso 31, donde al parecer aquí Pablo y Silas le da la clave y le da la palabra de parte de Dios, así como tú y yo la hemos recibido muchas veces cuando hemos clamado, y esa palabra viene
y le preguntas a Dios, ¿qué tengo que hacer para mejorar en mi situación? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida espiritual mejore? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ellos le dijeron, dice en el 31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y sé salvo tú y tu familia. Silas y Pablo le dan la palabra que demanda una acción a este hombre. Vamos a ver las acciones que el carcelero hizo en el verso 33. Primero en el verso 30 él provoca la acción, él pregunta qué debo de hacer. Luego se le da la indicación qué es lo que tiene que hacer. Luego Pablo y Silas le dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Y en el verso 33 dice, a esas horas de la noche, el carcelero tomó y lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. La acción de Silas y Pablo en aquel instante, en aquellas oraciones, tuvo un impacto fuerte. Como les decía, no solamente estremecieron esos muros, también estremecieron el alma, también abrieron la puerta de aquel carcelero para que recibiera la salvación de su vida. A esas horas de la noche el carcelero los tomó, dice, y les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Fueron bautizados. Entiendo que aceptaron a Cristo toda su familia. Entiendo de que ellos fueron esa noche visitados quizás y ya no me puedo imaginar lo que pudo haber pasado en ese cuarto o en esa sala, en ese lugar donde esa familia y ese hombre decidió creer en la palabra, pero decidió hacer la acción. Cuando creemos en la palabra, cuando hacemos la acción, la acción de la palabra, somos salvos tú y tu familia, pero requiere la acción. En el verso 34 dice, después lo llevó a su casa, le sirvió de comer y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Esta familia estaba feliz. Esta familia estaba feliz porque habían encontrado el verdadero amor, porque habían encontrado la salvación. El carcelero le dan la palabra, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa y serán salvos. Un hombre que estaba a punto de quitarse la vida, escucha una vez, no lo hagas, y decidió preguntar, ¿qué tengo que hacer para salvar mi alma? ¿Qué tengo que hacer para salvar mi alma? Este hombre hizo la acción, provocó la acción, perdón. Al preguntar qué tengo que hacer, él provocó la acción. Viene la palabra de parte de estos dos hombres y le dice, cree en Jesucristo y tú y tu familia serán salvos. Al final de este verso podemos mirar, y la historia sigue, pero quiero quedarme hasta ahí. Y al final podemos mirar de que la acción de Pablo y Silas de orar, de cantar, llevaron a una familia completa a que pudieran ser salvas. Muchas personas me están viendo a mí, te están viendo a ti. Familias, vecinos, están mirando cuál es tu comportamiento, están mirando, están midiendo cuál es. Si en realidad somos cristianos, si en realidad cumplimos la palabra, si en realidad seguimos esa meta, seguimos ese camino. Esa acción que tú puedes hacer, esa acción que yo puedo hacer, puede afectar positivo y negativamente
a una familia completa, a una generación completa. Por eso tenemos que tener siempre un corazón dispuesto, un corazón dispuesto a servir y un corazón dispuesto siempre porque los están viendo. Hay familias completas que están mirando lo que tú estás haciendo. Y una mala acción puede llevar a una familia a un fracaso, pero una buena acción puede llegar a una familia a salvar. Una acción de bendecir a una persona puede cambiarle la vida a esa persona de un día para otro. Tenemos que ser valientes de llevar el evangelio a las personas. Tenemos que tener la actitud de hacer la acción para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas y en nuestra familia, para que tú y yo seamos salvos en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que una acción es más importante, porque puedes recibir 10 palabras, puedes recibir muchas palabras. Todos los servicios hemos recibido palabras de parte de Dios. Toda palabra que se lleva de este altar, sin importar la edad, sin importar quién está al frente, Dios trae una palabra para ti. Dios trae una palabra para mí. ¿Cuál es tu acción? ¿Cuál es la acción que nosotros tomamos? ¿Solo escuchamos? ¿Solamente pasamos la media mañana en este lugar y salimos a almorzar, salimos a cenar y ya? Esa es la acción. Cada palabra que se reparte en este lugar nos demanda una acción. Todas las palabras que preparan cada uno de nuestros hermanos, nuestros pastores, ellos le dedican un tiempo y sabemos que es una palabra que viene de parte de Dios. Pero necesitamos que nosotros tengamos la acción para que la palabra pueda producirse en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás tratando de provocar esa acción para que la palabra de Dios se cumpla en ti y en tu familia? ¿Si lo estás provocando? ¿Cómo así? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? No, pero es que Dios lo puede hacer todo. Sí, ya te dije, sí, Dios lo puede hacer todo. Dios lo puede hacer todo. Pero Dios te deja, Dios te encamina y quiere mirar la acción de tu parte. No, es que la palabra no se cumple en mi vida, es que no se ha cumplido la palabra que me has dado. ¿Has accionado? ¿Te has dado ese tiempo para tomarte la acción sobre esa palabra que Dios te dio? Este hombre dice que lavó sus heridas, lavaron sus heridas, los limpiaron, les sirvieron de comer. Este hombre estaba buscando lo que ya le habían dicho. Y yo creo que le interesaba mucho ser salvo y que su familia se salvaba. Y él sabía que tenía que hacer una acción de su parte porque le urgía que su familia y él fueran salvos. Estaba a punto de quitarse la vida. Estaba a punto de quitarse la vida. Muchas veces estamos en esa situación. Quizás no de quitarte la vida, pero muchas veces estamos en esa situación donde pensamos de que ya nada tiene sentido. Donde que estamos esperando y ya pasaron los años y la palabra no se ha cumplido de Dios. Pero ya lavaste las heridas. Pero ya hiciste la acción que se te pidió. O ya hicimos la acción que se nos ha pedido, se nos ha encomendado. O todavía estamos esperando de que Dios complete todo el trabajo.
Todavía estamos esperando de que sea Dios el que haga todo. Él lo puede hacer. Pero Él quiere estar contento como cuando Pedro, y decir, este es mi hijo. Este es mi hijo, me gusta la acción. Si te caíste, si estuviste a punto de ahogarte porque lo perdiste la fe y solamente empezaste a mirar un poco de viento y tuviste miedo, dudaste, te caíste. Pero dice que Jesús vino y le tomó la mano y lo sacó y lo llevó hacia la barca. Entraron a la barca y todo se calmó. Él pudo haberlo hecho antes, como te lo dije. Tu vida está en ese punto. Tu vida está en ese punto de que sí le creo, pero es que sí le creo, pero es que no sé si está frío. Ir a la iglesia está frío. Pero es que voy a leer la Biblia aquí un verso y esa es la acción que se te está pidiendo. Porque dice que es bueno que estemos todos reunidos unánime. Dice que es bueno que oremos. Dice que es bueno que ayunemos. Dice que es bueno que cantemos cánticos alegres para Jehová. Pero estamos esperando. Estamos acomodados. Estamos ahí estamos en ese punto. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar que caigas. Dios te va a dejar que avances hasta donde tú puedas. Y si te caíste, Dios te va a levantar. Porque Dios tiene una palabra para ti y para mí. Y se tiene que cumplir, se va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Pero quiere ver la acción, quiere ver esa acción de que tú vas a caminar, de que tú caminaste. No, yo espero. ¿Y qué tal? Le dice, ven. Señor, ven a mi vida, ven a mi alma, Padre amado, te necesito. Mira la situación que estoy. Y tú estás sentado y todos los días le estás clamando en la iglesia y le dices, ven, ven Señor Jesús, ayúdame. Mira mi situación, te necesito en mi vida. Y estás parado ahí. Y Jesús está esperando que tú des ese paso de fe. Jesús está esperando que des el paso de fe, que tú hagas la acción. No te va a dejar que lo hagas todo, pero quiere que tú agarres el camino. Cuando Él vea, no hay carga que te ponga o que Dios nos ponga que no la podamos sobrellevar. Sí, aquí voy, pero ahí vamos. ¿En qué punto los encontramos? ¿En qué punto se encuentra mi vida? ¿En qué punto se encuentra tu vida? Dios quiere mirar una acción de tu parte. Dios quiere mirar esa acción que tomes, esa valentía de que hablaba primero de Pedro. Esa valentía de decir, dime que pase, que camine sobre el agua y yo iré. Qué atrevimiento de hombre. Señor, dime dónde quieres que predique y yo iré. No, pero es que yo quiero ahí en la iglesia. Ahí. No, es que tienes que ir a predicarle allá al vecino, al compañero de trabajo, tu empleado, lo que sea. Ahí tienes que cumplir esa misión. Oh, Señor, ayúdame, pero ¿y la misión? ¿Qué pasa con la acción? ¿Qué pasa con la acción que te pedí? ¿Por qué no has compartido la palabra? ¿Por qué no has crecido en esto? ¿Verdad? Cuando tú te decides seguir a Jesús, te conviertes en un canal de bendición para ti y para tu familia. Este hombre carcelero, haber tomado esa decisión, haber hecho esa acción, llevó a la salvación a él y su familia. Eso fue un impacto esa oración de esos dos hombres en la cárcel. Fue un impacto para este hombre, de tanto que llegó temblando, desesperado, quizás sudando, quizás llorando, no sé de qué forma llegó, pero dijo, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Hizo una pregunta tan importante que creo que tenemos que hacerlas en muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? ¿Qué tengo que hacer para hacer tu voluntad, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Esa es la palabra que traigo para ustedes, hermanos. Es el pensamiento que Dios puso en mi corazón. Me sentí muy contento. Me levantaba a las 4 o 3 de la mañana y dice, Seidi, ¿y a qué hora vas a estudiar? ¿A qué hora vas a hacer algo? Y Dios me levantaba, se me iba al sueño y me ponía a leer un poco. Y Dios me habló mucho de esto. Ahí me decía que se necesita siempre una acción. Para todo se necesita una acción. No solamente la palabra que Dios ha dado, no hay que esperar en la silla que se cumpla. También hay que poner de nuestra parte. También nosotros tenemos que hacer como ese carcelero. Creer en la palabra, pero hacer la acción. Hacer la acción para que se cumpla en tu vida y en tu familia. Y así podamos servir a Jehová, tú, yo y toda nuestra familia, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Pónganse de pie, hermano. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Darle gracias a Dios por esta palabra. Dile gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos hablas a nuestro corazón. Creo que nos has estado hablando en los últimos semanas, Señor, en los últimos meses o todo este año, Señor, todo este año que llevamos corriendo, acerca de movernos, Señor, acerca de alinearnos a tu propósito, acerca de conectarnos a ti, Dios del cielo, acerca de cumplir aquello por lo cual nacimos y que solamente tú sabes, Dios, y que nosotros al conectarnos contigo, Señor, nos hacemos unos contigo y entendemos el propósito por el cual nacimos, entendemos por qué estamos sobre la tierra, entendemos por qué estamos en Estados Unidos en este momento, entendemos por qué estamos fuera de nuestra casa, Señor, entendemos por qué tenemos los hijos que tenemos, Señor. Nada es casualidad en nuestras vidas. Nada se dio, Dios del cielo, por un sentido del corazón solamente. Cuando nos alineamos contigo, Señor, las cosas, aunque parezca que están fuera del lugar, Señor, se alinean a tu propósito, Dios. Y entonces entendemos el por qué estamos, Señor, caminando. Entendemos el porqué de las cosas, Dios. Pero entendemos también, Señor, el qué vamos a hacer, Dios del cielo, para que lo que tú nos has hablado se cumpla en nosotros, se cumpla en nuestras familias. Señor, hay palabras que tú nos has dado, hay palabras que tú le has hablado a tu pueblo, hay palabras que reposan sobre esta casa, Dios. Hay palabras, Señor, que yo soy consciente, Dios, de esas palabras que tú les has hablado a las personas. Aún sobre Estados Unidos, Dios, hay palabras que reposan, Dios. Palabras que tú has hablado, Dios, sobre esta nación, Señor. Y yo creo firmemente, Padre Santo, que estás empujando a tu iglesia, Dios del cielo. Aún qué vas a hacer, aún qué vamos a hacer nosotros, Dios, para que el avivamiento, Señor, que sea profetizado, no solamente sobre esta nación, no solamente sobre nuestra casa, Señor eterno, pero lo que tú has hablado, Dios, se cumpla, Padre celestial, se cumpla en nuestras vidas, se cumpla en nuestros hijos, Señor, se cumpla en nuestros matrimonios, se cumpla en todo lo que tú nos has hablado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, yo te ruego, Señor, que nos des valentía, Señor, como decía el tema, Señor, que nos des valentía, Señor, para hacer acciones de fe, Señor, acciones de fe que a veces nos cuesta, Dios, también dar el primer paso para avanzar hacia donde tenemos que avanzar.
Y aún, Señor, cuando vamos avanzando y que sentimos que vamos avanzando, Señor, a veces, Señor, dudamos en nuestro corazón, Señor, y entramos en un momento como el que pasó Pedro. No es ajeno a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pero al tomar las acciones de fe, al movernos en fe, Dios del cielo, movemos algo, Dios, que se mueve solamente con fe, Dios del cielo. Solamente con fe, Padre celestial. Es que te agradamos a ti, Señor. Es que te agradamos a ti, Señor. Cuando empezamos a hacer acciones de fe, a movernos en fe, Dios, a caminar por fe, Señor eterno, agradamos, Señor, a tu corazón. Eso es lo que dice tu palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor eterno, cada acción de fe, Padre celestial, que vamos a producir en este año, Señor, tenga una respuesta del cielo, Señor. Y que se oiga en nuestro corazón, Señor: ella es mi hija amada, mi hijo amado, y en él me complazco. Amado Señor, yo oro por cada uno de los que estamos aquí, desde el más chico hasta más grande, Señor. Todos tienen luchas, todos tienen pruebas, Padre. Todos tienen dificultades, pero todos, Señor, están en la misma carrera que estamos cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que a veces hay cansancio en sus corazones. A veces, Señor, hay ansiedad en el corazón de ellos. Y te pido, amado Dios, que reveles a nuestro corazón cada día, Señor, ¿cuál es el siguiente paso a dar, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso a avanzar, Dios, en el propósito eterno, Dios del cielo? Señor, te doy honra y te doy gloria, Señor. Y oro para que esta palabra, Señor, al igual que todo lo que hemos estado hablando, Señor, en este año, Señor, que en mi corazón entiendo, Padre Santo, es como poner una plataforma, Dios del cielo, para lo que vamos a estar edificando, Señor. Edificando, Dios del cielo, para edificar a tu iglesia, el cuerpo de Cristo, y llevarnos a un entendimiento mayor de lo que tú estás haciendo, no solamente nosotros, Señor, como persona, pero como cuerpo de Cristo, Dios. Yo oro, Padre celestial, para que esta palabra, Señor, se encarne en nuestros corazones y que dé un fruto, Señor, en nuestro espíritu para vida eterna, Dios del cielo, en todos los sentidos, Padre, y que podamos ver tu gloria, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Llévate esta palabra en tu corazón.